Historia real de esta abuela. Descubrí la traición al ver a mi esposo con la novia de mi hijo. Clara, una abuela de espíritu indomable, siempre había sido el pilar de su familia. Después de años dedicados a criar a sus hijos, de soportar tempestades familiares, enseñanzas y risas, creía que había encontrado su paz en un pequeño pueblo, donde los días parecían fluir como el río que lo rodeaba. Pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Un día soleado, cuando salió para comprar el pan fresco que todos adoraban, su corazón se detuvo en seco. Allí estaba, frente a la panadería, su esposo Raúl, conversando con Ana, la novia de su hijo Tomás, enérgicamente, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido. Clara sintió cómo el aire se le escapaba. La risa de Raúl, ese sonido que había amado durante tantas décadas, ahora le sonaba extraño, envenenado. La imagen de Ana, joven y vibrante, contrastaba directamente con sus años de sacrificio. ¿Qué estaba haciendo su esposo? ¿Con quién se reía y qué secretos compartían? Un nudo en su garganta y un ardor en su pecho le hicieron preguntarse si alguna vez conoció realmente al hombre que había amado. Mientras el olor del pan recién horneado envolvía sus sentidos, la angustia comenzó a devorarla. No solo la infidelidad de Raúl pesaba sobre sus hombros, sino la posibilidad de que Ana, con su dulzura y encanto, estuviese sumida en un juego del que Clara era la última en enterarse. La imagen de ellos dos repletos de complicidad la perseguía. ¿Había algo más profundo oculto tras sus miradas cómplices? La vida en el pueblo había sido plácida, aunque siempre la gente sabía más de los demás de lo que aparentaba. Clara sintió que sus vecinos la observaban con miradas amalgamadas de pena y curiosidad, mientras ella intentaba avanzar entre las calles empedradas que tantas veces había recorrido sin preocupación. Las risas y murmullos parecen crecer a su paso. ¿Acaso todos sabían lo que estaba sucediendo? El ambiente se convertía en una trama enredada, y cada secreto desgarrador que Clara desenterraba la hacía sentir como si la tierra se moviera bajo sus pies. Despertó en ella un instinto indomable. Se propuso desenmascarar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Su mente giraba entre recuerdos felices y amargas preguntas. ¿Dónde había fallado? Las reuniones familiares, las celebraciones, ahora se llenaban de sombras. Y en el corazón de su tormento, Ana se convertía en un enigma. ¿Quién era realmente? Clara sentía que, a medida que indagaba más, también destapaba oscuros secretos familiares que amenazaban con desmoronar el legado que había construido con tanto esfuerzo. El aire se volvió pesado, y cada paso que daba hacia su casa se sentía como una condena. ¿Podría enfrentar esta cruda realidad? El amor que tantas veces le había dado fuerza, ¿ahora podría convertirse en su mayor debilidad? La traición no solo estaba al acecho, sino que se mezclaba con el llanto sordo de su alma. Mientras una nube de incertidumbre la envolvía, se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Sabía que debía decidir: enfrentar el dolor o dejar que lo consumiera todo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Clara sintió como el peso de la traición la aplastaba a cada paso hacia su casa. La angustia la acompañaba, pero había una chispa de determinación ardiendo dentro de ella. No iba a dejar que todo lo que había construido se escurriera entre sus dedos. Sentía que el aire denso de la tarde entraba en su pecho, pero un grito lejano la interrumpió en medio de sus pensamientos. Un estruendo, un golpe seco. Clara volteó y su corazón se detuvo. En la plaza del pueblo, alrededor de la panadería,
un grupo de personas comenzaba a agolparse. La confusión y el caos flotaban en el ambiente. Clara, impulsada por una combinación de curiosidad y un terror que le helaba la sangre, se acercó, sus pies casi volando sobre el empedrado. Cuando llegó, lo que vio la dejó helada. Allí estaba, en el suelo, Raúl, su esposo, agarrándose el pecho. Su rostro se tornaba gris y su cuerpo temblaba. Ana estaba de rodillas a su lado, intentándolo reanimar. Su rostro demacrado de preocupación, mientras llamaba a gritos al médico. Clara no podía moverse. La mezcla de emociones la golpeaba como un torrente. Lloró un grito ahogado, una mezcla de horror y confusión. ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Por favor! El sonido de su nombre salía desgarradoramente de sus labios, mientras los murmullos de los vecinos estallaban en la plaza. Era un mar de rostros preocupados, ojos que se volvían hacia ella, algunos llenos de compasión, otros de morbo. Lo que veía no parecía real. Todo el dolor, la traición, ahora se transformaban en un súbito abismo. La vida de su esposo pendía de un hilo. En un momento, comenzó a pensar en todas esas ocasiones que había compartido con él. Las risas, los abrazos reconfortantes. ¿Dónde quedó eso? Todo se desvanecía. Y entonces el incidente se tornó aún más surrealista. Un hombre del fondo del grupo, de cabello canoso y expresión severa, empujó a los demás para acercarse. Clara lo reconoció. Era don Manuel, un viejo amigo de la familia. Pero cuando habló, Clara sintió que el suelo se desmontaba a su alrededor. Él lo sabía todo. Raúl lo sabía y nunca dijo nada, gritó Manuel, poniendo a todos en un estado de asombro absoluto. Ana es la prima de Tomás, la familia de la que nadie habla. Clara se sintió como si le hubieran arrebatado el suelo bajo los pies. ¿Qué? La mirada de Ana se llenó de horror, y Raúl, en su agonía, parecía querer gritar la verdad que estaba a punto de descubrir. La escena cambió por completo. El murmullar de las voces ahora se asemejaba a un eco lejano. Clara sintió que su mundo se rompía. De repente, todo lo que conocía se tambaleaba. Las traiciones ya no eran solo personales. Era algo más profundo, anclado en secretos de familia que nunca se habían revelado. La figura de Ana, antes solo una rival en su mente, se tornaba en símbolo de un conflicto familiar que jamás imaginó. Antes de que el médico pudiera llegar, Clara sintió un nudo en su estómago. Ya no solo lidiaba con la infidelidad, sino con revelaciones que podrían destrozar a todos. Estaba a punto de perder a Raúl, y con él, las verdades que podrían hacer o quebrar a su familia. Se sintió invadida por una desesperación abrumadora. La traición, un espectro a sus pies. ¿Podría enfrentar la guerra que se avecinaba? La vida de todos pendía de un hilo, y ahora la traición tenía un rostro nuevo. Clara respiró hondo. Debía averiguar la verdad antes de que todo se desmoronara. ¿Qué secretos más estaban escondidos? ¿Qué pasaría si los lazos familiares eran más enredados de lo que creía? Todo había cambiado de golpe, y la oscuridad de la verdad se acercaba cada vez más. Clara sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. Las palabras de don Manuel reverberaban en su cabeza, y la angustia la estrujaba como una tormenta. La verdad la rodeaba, espesa como el aire que apenas podía respirar. Ana era la prima de Tomás. Cualquier atisbo de razón se perdía en el caos que crecía a su alrededor. Raúl seguía en el suelo, sus ojos llenos de terror, buscando algo o a alguien en el horizonte. Clara intentó acercarse, pero los gritos de Ana la frenaron. «No puedo, no puedo, ayúdame», clamaba, sus manos temblorosas tratando de revitalizarlo. Clara sintió un nudo en el estómago. Aquella aparente traición ahora se volvía una quimera en medio de un torbellino. El murmullo del pueblo se tornó un susurro ensordecedor. El aire vibraba con murmullos a sus espaldas. ¿Sería cierto? ¿Podía ser que Ana, el símbolo de su angustia, fuera parte de su familia? ¿Las mismas raíces que compartía con Tomás?
Todo parecía un sueño horrible del que no podía despertar. Las voces de los vecinos resonaban, mezclándose en un abismo de especulaciones. «No puede ser, ¿qué significa esto?», escuchó a alguien murmurar. Clara sintió que las miradas la perforaban. Algunos sentían compasión, otros estaban fascinados por él y la mirada aterrorizada. «Es un ataque al corazón. Necesita ayuda, ahora», gritó, mientras empezaba a abrirse paso hacia Raúl. Pero, al hacerlo, tropezó y derribó algo del suelo. Un pequeño objeto brillante salió rodando y se detuvo a los pies de Clara. Era un anillo de bodas. Clara lo reconoció al instante. Era el anillo que le había regalado Raúl el día de su boda, un símbolo de amor y compromiso. Pero a los pocos segundos, pávidos y sin aliento, sus sentidos recogieron otro detalle que le heló la sangre. El anillo tenía una inscripción. Con manos temblorosas, Clara lo tomó y lo acercó a sus ojos. Las palabras eran claras. «Por siempre, Ana». El mundo giró a su alrededor. Era como si el tiempo se detuviera. El eco de su respiración resonaba en sus oídos. ¿Qué significaba esto? Raúl le había sido infiel no solo con una mujer, sino con alguien que era parte de su familia. La traición había tomado una forma monstruosa, algo que nunca imaginó. A su lado, Ana gritaba, invadida por el pánico. «Raúl, aguanta, por favor, aguanta». Pero Clara solo podía mirar el anillo, sus ojos sin lágrimas, completamente atónita. Y en ese momento, don Manuel, que todavía estaba en la plaza, se acercó de nuevo. «Esa no es la única verdad que oculta este lugar», dijo con un tono sombrío. El murmullo de la multitud creció con la información, como si el aire se volviera pesado. «La familia de Ana no es quien dice ser». «¿Y tú?», apuntó a Clara. «Tienes sin derecho que no te han contado». El frío se apoderaba de su pecho. Clara sintió que el piso se hundía debajo de ella. Su familia, su vida entera se sacudía de forma imparable. Raúl seguía allí, en el suelo, sus ojos cerrados, la vida escapándose de él. ¿Qué otra verdad habría escondido Raúl? ¿Qué secretos podían estar entrelazados en su familia, que incluso Tomás ignoraba? Una respuesta que helaba la sangre en su interior giraba en su mente. Clara echó un vistazo a Ana, que aún luchaba por mantener a Raúl con vida, y una pregunta horrorosa floreció en su corazón. ¿Era posible que las traiciones familiares se extendieran más allá de lo que jamás hubiese imaginado? Su mundo, en aquel instante, parecía desmoronarse ante sus ojos, y el futuro se desvanecía en un laberinto de dolor e incertidumbre. Había tantas cosas que no sabía. Clara respiró profundo, sintiendo cómo el tiempo se aceleraba. ¿Qué pasaría a continuación? Las sombras acechaban más cerca que nunca. Clara sintió cómo su corazón se aceleraba, atrapada en una tormenta de emociones. El anillo brillante en su mano parecía arder, lleno de secretos que nunca imaginó. Raúl y Ana en el suelo, la multitud en un susurro nervioso. Sus caras se llenaban de ansiedad. ¿Qué pasaba realmente? ¿Era Ana, la novia de su hijo, parte de una familia secreta que había estado oculta durante años? Mientras se debatía entre la incredulidad y la ira, un nuevo grito rompió la atmósfera. Era un sonido desgarrador, vino de la esquina de la plaza. Clara se giró tan rápido como pudo. Un hombre de cabello oscuro, que había estado observando detrás de un árbol, corrió hacia ellos. Su rostro pálido parecía reflejar una mezcla de horror y determinación. «¡Detente!», gritó. La multitud se partió mientras él se aproximaba, respirando con dificultad. «Lo siento, no puedo dejar que esto continúe». Clara sintió una oleada de confusión. ¿Qué quería decir con eso? «¿Quién eres?», preguntó Mercedes, una vecina, con su voz temblorosa. El hombre se detuvo justo frente a Ana, que aún intentaba reanimar a Raúl. «Soy Federico, el hermano de Raúl». El aire se volvió helado. Clara sintió que el mundo se desmoronaba ante ella. ¿Y un hermano? ¿Nunca mencionó Raúl que tenía un hermano? «Nunca». El hombre continuó, su voz temblorosa mientras miraba a su hermano. «Raúl,
Él lo sabía. Sabía que Ana era su prima. Lo supe hace un año, pero no supe cómo decírselo. La multitud murmuró, un coro de voces confusas. Clara sintió cómo su mente se nublaba. Se preguntó si Raúl tenía aún más secretos acumulados. ¿Qué más has estado escondiendo, Raúl?, pensó, sintiendo que la angustia la inundaba. El hermano de Raúl seguía hablando, cada palabra como un puñal. No solo eso, hay más que descubrir, un legado antiguo, un secreto que atañe a nuestras familias. Las cosas no son lo que parecen, dijo Federico mientras sus ojos miraban a Clara intensamente, como si intentara comunicar algo más profundo. En ese instante, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo aún peor estaba por salir a la luz. Raúl dejó escapar una respiración, sus ojos abriéndose lentamente. Clara se inclinó sobre él, buscando alguna señal de vida, mientras el caos a su alrededor crecía. «¿Qué estás diciendo? Dímelo ya», Clara gritó, incapaz de contenerse. Raúl tomó aire, levantando la mirada, sus ojos llenos de una confusión indescriptible. «Debemos contarle la verdad», susurró, entrecortadamente. «¿Qué verdad, Raúl?», preguntó Ana, su voz quebrada mientras se apartaba. Aquel momento era una mezcla de drama y confusión, que resultaba casi surrealista. La verdad parecía una sombra al acecho, esperando a que todos la enfrentaran. «Hay algo que nunca debimos ocultarte, Clara», murmuró Raúl. Mientras tanto, las voces de la multitud crecieron en un clamor de incredulidad. La presión se sentía en el aire, la tensión palpable. Todos estaban al borde, esperando la revelación que podía cambiar todo. «Por favor, no», Clara imploró, sin querer que su mundo se desmoronara más. Pero la verdad era un monstruo hambriento, y justo cuando estaba a punto de salir, un grito desgarrador resonó de nuevo. Esta vez no era Raúl quien hablaba. Un sonido ensordecedor procedente de la plaza. Una explosión repentina hizo que todos se tambalearan. La tierra tembló bajo sus pies, y Clara sintió que se desvanecía, mientras el dolor y la confusión se convertían en un caos abrumador. La plaza entera se llenó de humo, y el silencio se transformó en un grito ensordecedor. ¿Qué era lo que realmente había provocado esto? En medio de la confusión, Clara perdió de vista a Raúl, y cuando el humo empezó a disiparse, una sombra se proyectó entre la multitud. Era una figura familiar, pero Clara, atónita, no podía comprender. ¿Era posible? La última persona que esperaba ver allí. Su mente giraba como una tormenta. «¡Clara!», gritó la figura. En ese instante, la verdad, las mentiras y el destino de todos se entrelazaron, dejando a Clara con un nudo en la garganta y un horizonte de incertidumbre delante de ella. ¿Qué había sucedido? ¿Y qué pasaría ahora? Clara sintió que el aire se le escapaba. La figura familiar que se acercaba era su hermana, Beatriz, a quien no había visto en años. «¡Ah, Clara! ¡Clara!», gritaba mientras se abría paso entre la multitud. La expresión en su rostro era de desesperación, como si supiera algo que todos debían saber. Clara se quedó paralizada, el corazón golpeando en su pecho. Beatriz llegó justo cuando Raúl parecía cerrar los ojos, desvaneciéndose lentamente. «No, no, Raúl, por favor», gritó Clara extendiendo la mano hacia su esposo. Pero los gritos de Beatriz la detuvieron. «Clara, tienes que escucharme, no es lo que parece». «¿Ya qué haces aquí?», preguntó Clara, sintiendo una mezcla de enojo y confusión. No entendía su urgencia. La multitud murmuraba, las miradas se tornaban en sus rostros, llenas de curiosidad y miedo. «Raúl no es quien parece ser», dijo Beatriz, tomando a Clara del brazo con fuerza. «No solo ha traicionado a nuestra familia. Hay algo más profundo». Las palabras salieron de su boca como un susurro entrecortado, cargadas de angustia y una verdad poderosa. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No entiendo», replicó Clara, su voz temblando. «¿Qué quieres decir? ¿Qué estás insinuando con eso? Raúl necesita ayuda, y tú aquí diciendo tonterías. Escúchame. Raúl y yo tenemos secretos. Cosas que nunca te he contado, que ninguno de nosotros sabía», continuó Beatriz, acercándole más.
Ana no es solo la novia de Tomás. Es parte de esta red de mentiras que se teje entre nuestras familias. Y lo más devastador es que se detuvo. Su voz se quebró. Un silencio tenso llenó el aire mientras las palabras se negaban a salir. Clara se sintió rechazada por su hermana. La angustia le estrujaba el alma. Dímelo, dime lo que sabes, insistió con un hilo de voz. Raúl y yo éramos amantes hace años, antes de que tú y él se casaran. Y no era solo eso. Hay un hijo que nunca conociste, un hijo que fue dado en adopción. El mundo de Clara se detuvo por completo. Todo alrededor se desvaneció. Un hijo. ¿Qué estás diciendo, Beatriz? Musitó, el terror inundando su rostro. Se preguntaba si estaba soñando. Si todo era parte de una pesadilla que no podía despertar. Sí, un niño llamado David. Tiene casi la misma edad que Tomás. Y me enteré que Ana es su hermana, reveló Beatriz, llevando a Clara a un abismo de confusión y rabia. La multitud giró como una tormenta a su alrededor, las voces convertidas en murmullos distantes. Dios mío, no puede ser. Tú, Raúl. Clara sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Las verdades caían como una luz, las relaciones se desmoronaban y el dolor llenaba cada rincón de su ser. La mirada de Ana, que hasta ahora había sido rival, se tornó confusa. Con horror, Clara se dio cuenta de que todas estas traiciones estaban entrelazadas. En un instante, Ana no solo era la novia de su hijo, ahora representaba un hilo de una historia más complicada, un legado de secretos oscuros. ¿Qué más hay, Beatriz? ¿Qué más? Dime, gritó Clara mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. La verdad no podía ser tan monstruosa. Raúl seguía ahí, luchando por respirar, mientras el caos a su alrededor crecía. Clara, es difícil. Pero la vida de nuestro padre es parte de esta herencia, de la traición a la que nos han sometido. Él también lo supo y fue un grito desgarrador de Raúl que la interrumpió. Clara giró para verlo, y en aquel momento sus ojos se encontraron, llenos de un dolor atroz. Se preguntó si había una manera de salir de este abismo, de salvar a su familia de lo que nunca supieron que estaban a punto de enfrentar. Todo era cada vez más confuso. Clara sintió que el tiempo se distorsionaba, y el aire se hacía pesado. La verdad estaba justo frente a ella, en un hilo que se desgastaba con cada secreto revelado. Necesitaba respuestas antes de que la oscuridad consumiera todo lo que más amaba. ¿Qué pasaría si todo lo que creía, incluido su amor, se basaba en mentiras? Clara sintió que el aire se le escapaba. La figura familiar que se acercaba era su hermana, Beatriz, a quien no había visto en años. ¡Clara! ¡Clara!, gritaba, mientras se abría paso entre la multitud. La expresión en su rostro era de desesperación, como si supiera algo que todos debían saber. Clara se quedó paralizada, el corazón golpeando en su pecho. Beatriz llegó justo cuando Raúl parecía cerrar los ojos, desvaneciéndose lentamente. «No, no, Raúl, por favor», gritó Clara, extendiendo la mano hacia su esposo. Pero los gritos de Beatriz la detuvieron. «Clara, ¿quién es?» «¿Qué escucharme? No es lo que parece». «¿Qué haces aquí?», preguntó Clara, sintiendo una mezcla de enojo y confusión. No entendía su urgencia. La multitud murmuraba, las miradas se tornaban en sus rostros, llenas de curiosidad y miedo. «Raúl no es quien parece ser», dijo Beatriz, tomando a Clara del brazo con fuerza. «No solo ha traicionado a nuestra familia, hay algo más profundo». Las palabras salieron de su boca como un susurro entrecortado, cargadas de angustia y una verdad poderosa. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No entiendo», replicó Clara, su voz temblando. «¿Qué quieres decir? Raúl necesita ayuda, y tú aquí diciendo tonterías. Escúchame, Raúl y yo tenemos secretos, cosas que nunca te he contado, que ninguno de nosotros sabía», continuó Beatriz, acercándole. «Mas Ana no es solo la novia de Tomás, es parte de esta red de mentiras que se teje entre nuestras familias. Y lo más devastador es que se detuvo, su voz se quebró.
Un silencio tenso llenó el aire mientras las palabras se negaban a salir. Clara se sintió rechazada por su hermana. La angustia le estrujaba el alma. Dímelo, dime lo que sabes, insistió con un hilo de voz. Raúl y yo éramos amantes hace años, antes de que tú y él se casaran. Y no era solo eso, hay un hijo que nunca conociste, un hijo que fue dado en adopción. El mundo de Clara se detuvo por completo. Todo alrededor se desvaneció. Un hijo. ¿Qué estás diciendo, Beatriz?, musitó, el terror inundando su rostro. Se preguntaba si estaba soñando, si todo era parte de una pesadilla que no podía despertar. Sí, un niño llamado David. Tiene casi la misma edad que Tomás. Y me enteré que Ana es su hermana, reveló Beatriz, llevando a Clara a un abismo de confusión y rabia. La multitud giró como una tormenta a su alrededor, las voces convertidas en murmullos distantes. Dios mío, no puede ser. Tú, Raúl. Clara sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Las verdades caían como una luz. Las relaciones se desmoronaban. Y el dolor llenaba cada rincón de su ser. La mirada de Ana, que hasta ahora había sido rival, se tornó confusa. Con horror, Clara se dio cuenta de que todas estas traiciones estaban entrelazadas. En un instante, Ana no solo era la novia de su hijo, ahora representaba un hilo de una historia más complicada, un legado de secretos oscuros. ¿Qué más hay, Beatriz? ¿Qué más? Dime, gritó Clara mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. La verdad no podía ser tan monstruosa. Raúl seguía ahí, luchando por respirar, mientras el caos a su alrededor crecía. Clara, sé que esto es difícil, pero la vida de nuestro padre es parte de esta herencia. De la traición a la que nos han sometido. Él también lo supo, y en ese instante un rayo de luz cortó el cielo. Un flash deslumbrante iluminó la plaza, y el sonido retumbante de una explosión resonó, haciendo que la multitud cayera de espaldas. Gritando, Clara cerró los ojos, sintiendo el calor. Cuando los volvió a abrir, el caos estaba por todas partes. Raúl y Ana estaban en el suelo, pero el terror que sintió al pensar que podrían haber muerto se volvió insignificante ante la revelación que llegaba. La figura desconocida entre la multitud era el hermano de Raúl, que corrió hacia ellos sosteniendo un objeto en la mano. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, tambaleándose mientras un humo denso llenaba el aire. Clara sintió un gemido en su garganta. Su mente giraba como una tormenta. «Es un legado, una bomba familiar que se desata aquí y ahora. Todos deben saber la verdad». El hombre lanzó una serie de imágenes del pasado, entre reminiscencias de una antigua fotografía que hizo. Clara sintiera un sudor frío en la espalda. El hombre sostuvo la fotografía sobre el caos. En ella había rostros familiares, pero con detalles que helaban la sangre. Era una imagen de Raúl, Beatriz y la madre de Clara en su juventud, festejando un día alegre, junto a un hombre que Clara nunca había visto antes. Él se parecía a Tomás. Se llevan una historia enterrada en el pasado, y ahora todos están involucrados, gritó el hombre mientras el estruendo de sirenas se aproximaba, incluyendo a familiares cruzados por secretos, una mancha oscura sobre su legado que había emergido al caos. El tiempo se detuvo. Las respuestas siempre estuvieron ahí, escondidas bajo capas de mentiras. Clara sintió un ardor en su pecho. ¿Cuándo se había vuelto todo tan complicado? Miró a Raúl en el suelo, a Ana con lágrimas en los ojos, y en ese momento todo se desmoronó. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué revelaciones estaban por venir que los destruirían a todos? El aire se volvió espeso. La verdad estaba escondida en las sombras, acechando y dispuesta a salir a la luz. ¿Cuál sería el siguiente secreto que saldría a flote? ¿Y a qué costo? Clara sintió que el futuro se desvanecía. Un laberinto de complicaciones en el que las respuestas eran tan escurridizas como la comprensión de lo que era familia. Clara sintió que el aire se le escapaba, atrapada en una tormenta de emociones. La figura de Beatriz frente a ella era un recordatorio doloroso de que secretamente la vida de todos, incluido Raúl, estaba entrelazada en una telaraña de mentiras que parecía no tener fin.
Sin embargo, el estruendo de aquel hombre que había aparecido de la nada seguía resonando en su mente. ¿Qué más había que descubrir? Con un grito de desesperación, Raúl intentó levantarse. Su cuerpo temblaba y en sus ojos había una mezcla de confusión y miedo. ¿Qué está pasando?, murmuró entre jadeos. Ana, aún a su lado, lo sostenía, suplicando ayuda con cada palabra que salía de sus labios. Pero Clara, la angustia la invadía. Miró a su hermana, esperando respuestas, buscando en su rostro más que confusión. Pero Beatriz no podía dejar de mirar al hombre que había gritado. «Federico, ¿qué haces?» «Aquí», preguntó, temblorosa. El hombre parpadeó como si hubiera sido sacado de sus pensamientos y reafirmó su postura con una determinación renovada. «Porque yo tengo la verdad», dijo su voz, resonando en la plaza en medio del caos. «He sido un idiota por no decirlo antes, pero lo que Raúl no sabe es que hay algo aún más oscuro que lo de Ana y el hijo que tuvieron». Clara sintió que el suelo se hundía más bajo ella. ¿Qué podría ser peor? Ese niño, David. No solo es un hijo, Clara, es un legado. Y él no es hijo de Raúl, es el hijo de Tomás, reveló, como si cada palabra le estuviera desgarrando la garganta. El aire en la plaza se volvió denso. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un eco apagado, mientras todos absorbían el impacto de aquellas palabras. ¿Qué? Clara sintió que su mente se nublaba. ¿Tomás? ¿Mi hijo? ¿Cómo era posible? Las preguntas se arremolinaban en su mente como un torbellino. La incredulidad transformaba su mundo en un caos. Estaba aquel hombre diciendo que su hijo era la verdadera identidad de un niño que nunca conoció. Todo lo que has vivido ha estado atado a un hilo de secretos que permanecían ocultos, y Raúl ha estado en el medio de todo. Tal vez él no lo sabe, pero tú y él son parte de esto. Federico movió su mano, señalando hacia Ana, quien caía de rodillas, el rostro despiadado de la confusión. «Es imposible. Tomás no podría ser el padre de nadie». Clara intentó aferrarse a una lógica que se desvanecía rápidamente. «Eso no tiene sentido. Todo es mucho más complicado de lo que creías». Ana sabía, pero no se atrevía a decirte. La familia de David ha sido un secreto por generaciones. Cuando tus padres, Beatriz dejó escapar un gemido, su voz perdida en la amplitud del horror. El aire se había vuelto pesado. Clara sollozó. «¿Por qué no me dijiste esto antes, Beatriz?» Y antes que su hermana pudiera responder, un grito de Ana rompió la memoria. «Por favor, ayúdalo». Raúl yacía ya muy pálido y debilitado. El tiempo parecía detenerse, pero Clara no podía dejar de pensar en lo que significaba esto. Si Tomás, su hijo, era parte de todo esto, ¿qué legados ocultos más estaban al acecho? Con un giro inesperado del destino, un estruendo ensordecedor resonó cuando inusitadamente el suelo tembló bajo sus pies y una explosión de polvo y escombros estalló detrás de ellos. Clara, paralizada, dio un paso atrás. ¿Qué estaba pasando? Cuando el polvo comenzó a disiparse, la figura de su madre, que creía muerta, emergió tambaleándose entre las ruinas, mostrando una herida profunda en su frente, pero luciendo más viva de lo que había imaginado. «Clara, Clara», llamaba con una voz que vibraba entre la sorpresa y el horror. El golpe de la revelación fue devastador. Todo se había desmoronado. Las certezas se deslizaban entre sus dedos. La vida que había conocido, la familia que había formado, ahora se deshacía en la confusión. «¿Mamá?» La incredulidad y el deseo de entender invadieron su pecho. Desde el fondo de su ser, una pregunta brotó. ¿Qué más no sé de ti? ¿Qué más tenemos que enfrentar juntos? La plaza era un hervidero de murmullos y la confusión reinaba en cada mirada. Pero en ese momento, Clara solo pudo esbozar una verdad. Su vida, en todas sus facetas, podría ser un escenario donde se esconderían los peores secretos. Y lo más atroz estaba a punto de descubrirse. Clara sintió un estremecimiento recorrer todo su cuerpo al ver a su madre, a quien había creído perdida para siempre. «Mamá, ¿eres tú?»,
Las palabras apenas lograron salir de su boca, y el caos se detuvo momentáneamente. Como si el tiempo mismo se retuviera para escuchar esa pregunta. Clara, hay tanto que contarte, dijo su madre, tambaleándose un poco, pero la desesperación en sus ojos era clara. Sin embargo, Clara no podía sostener ese momento. El terror la envolvió a medida que los recuerdos que había amontonado sellaban una pesadilla cada vez más profunda. Raúl está mal, Ana necesita ayuda, gritando en un tono que resonaba con una mezcla de ira y miedo. Cada segunda contaba, y Clara no sabía a quién dirigirse. A su madre, a su esposo, a la multitud que observaba con ojos ansiosos. Beatriz, aún paralizada por la revelación de Federico, le lanzó una mirada que contenía emociones contradictorias: vulnerabilidad, culpa y un retazo de protección. Clara, escucha a mamá, necesitamos saber quiénes somos realmente y por qué somos parte de este desastre. La plaza estaba llena de murmullos, ojos curiosos y preocupados, y la adrenalina golpeaba en sus venas. Finalmente, la luz del sol se filtraba a través del polvo y humo que empezaba a disiparse, pero el calor de la situación solo aumentaba. Todo el mundo parecía estar conteniendo la respiración, esperando que Clara y su madre se comunicaran de nuevo. «Espera, mami, ¿por qué estás aquí?» Y las palabras salieron de su boca como un ladrido hondo. «¿Por qué volviste justo ahora cuando todo se desmorona?» «Porque hay cosas que nunca quise que supieras. Cosas que no eran solo de tu padre o de mí, eran de todos. Y ahora esos secretos están saliendo a la luz uno a uno». Las palabras eran pesadas, como plomo, y Clara sintió su corazón latir con fuerza. De repente, un grito ensordecedor rompió el aire. Clara se giró rápidamente, solo para ver a Tomás, su propio hijo, empujando a la multitud mientras corría hacia la plaza. Su rostro estaba pálido, llenándose de horror, y su mirada se enfoca en su madre. «Mamá, David ha desaparecido». El alarido en su voz atravesó la confusión. Y Clara sintió como todo su mundo se desmoronaba nuevamente. ¿Quién era David? Clara miró a Ana, quien ahora palidecía de pánico, mientras los murmullos se convertían en un clamor de incredulidad. ¿David? ¿Quién es David? La voz de Clara resonó entre la multitud como el estallido de un trueno. Todo el mundo se volvió hacia ella, como si esperaran una respuesta que ella tampoco tenía. Y en el caos de su mente, la verdad adquirió una forma oscura y aterradora. Tomás, al borde de las lágrimas, continuó. «Él es el hijo de Raúl, el niño que fue dado en adopción. Es mi hermano. Lo acabo de ver antes de que corriera hacia la panadería. Y ahora no sé dónde está». Una risa amarga surgió de Ana, cargada de desesperación. «No puedes estar hablando en serio. David no. No, esto no puede ser cierto». Estaba tan aterrorizada que apenas podía articular. Las palabras se apoderaron del aire, creando un murmullo que reverberaba, y Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. El nudo en su garganta se hizo insoportable. En un instante toda su vida se sintió como un rompecabezas, y cada pieza que creía conocer ahora se entrelazaba con secretos desgarradores. «No, eso no es posible», Clara gritó, mirando a Tomás y a Ana. «Alguien, por el amor de Dios, explíquenme qué está pasando». Cada palabra resonaba con un eco de angustia. Y ahí, en medio de una tormenta de hechos irrefutables, algo cambió de forma abrupta. Una explosión distante resonó, un trueno ensordecedor que tembló el suelo y desató un caos generalizado. Personas gritando, arrancándose de la plaza, mientras el pánico se apoderaba de la multitud. Esa explosión, quizás una tienda o algún rincón, había resonado como un grito. Clara miró hacia el cielo, y entonces vio algo que la paró en seco. Una sombra oscura dibujándose contra el sol que se desvanecía. Era un coche a gran velocidad, cruzando la plaza sin control. No había tiempo, era el caos total. Clara vio la destreza de la figura que saltó del auto. Su corazón se detuvo. Era Federico, sosteniendo una mochila oscura. «No, detente». Claro, llamando, aunque no le salía la voz.
El hombre estaba allí, empapado en un aire ominoso, y mientras se acercaba más, el ruido del él se sumó con la tensión creciente. Clara sintió que todas las revelaciones se encajaban, como un rompecabezas que la transportaba a un abismo más profundo. Es hora de que conozcan la verdad, y no hay vuelta atrás. Las palabras de Federico sonaron en su corazón, con una carga de terribles secretos. ¿Cuál era su conexión con todo esto? ¿Eran simplemente un grupo de víctimas de un juego de vida que nunca eligieron? Clara sintió que el futuro se desvanecía en un instante. El coche, el pasado, el niño perdido y la historia de su vida estaban ahí para convertirse en una tormenta interminable de consecuencias. La plaza, una vez cobijadora, ahora era un campo de batalla. ¿Qué iba a pasar ahora con su familia fracturada y las traiciones que acechaban como sombras? ¿Cómo podrían salvarse de la verdad aterradora que se cernía sobre ellos? En ese momento, todo se sentía como un cuento por descubrir, mientras las sombras alargadas por el sol empezaban a caer. Y Clara supo que lo que vendría podría ser el final o un nuevo comienzo hacia una verdad devastadora. Clara sintió cómo su corazón latía con fuerza, mientras observaba a Federico, aquel desconocido que se había convertido en el centro de aquel caos. La tensión en el aire era palpable. Los murmullos de la multitud se mezclaban con el eco de los gritos, pero en su mente solo había espacio para las preguntas. ¿Qué más iba a descubrir? ¿Quién era realmente? De repente, un resplandor brillante emergió de la mochila de Federico. Era imposible no notarlo. Se trataba de un dispositivo reluciente, una especie de detonador. No. Clara sintió la opresión en su pecho. El miedo la envolvía como una niebla helada. ¿Qué vas a hacer? Gritó, su voz temblorosa. Ella lo sabe, respondió Federico, dirigiéndose a Ana, mientras el caos se desataba a su alrededor. Las miradas se dirigieron a Ana, quien palideció ante la súbita revelación. Ana, tú eres la clave. Todo esto es por ti, agregó Federico, con la desesperación brillando en su mirada. Las palabras flotaron en el aire, y Clara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿De qué estás hablando?, preguntó Ana, tambaleándose, buscando alguna respuesta que pudiera salvarla. Tus padres, ellos lo sabían todo, y ahora es el momento de que la verdad salga a la luz. Federico vociferó, su voz resonando como un trueno, y el clima de pánico aumentó. Las miradas se volvieron inquisitivas, ansiosas. ¿Qué pasaba? ¿Qué verdad? Clara intervino, temiendo la respuesta. Aquella tarde que había prometido resolver tantas preguntas, parecía estar desbordando de nuevo con nuevos secretos. Federico sonrió de una forma que heló la sangre de Clara. Eres más fuerte de lo que crees, Clara. Lo que está aquí no es solo un detonador. Es un legado, un secreto familiar que arrastramos y que ahora se revela. Clara sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Un legado? ¿A qué se refería? La multitud contenía la respiración. El miedo llenaba cada rincón. Entonces, la voz de su madre emergió, reclamando atención en medio de la confusión. «Detente, Federico. No todo el mundo tiene que sufrir por nuestros errores». El estallido de su voz resonó, y Clara miró a su madre, la mujer que había anhelado ver, sintiendo un torrente de emociones contradictorias. ¿Te crees con el derecho de ocultar algo así a tu propia hija?, Federico replicó con furia. Ya es hora de que ella sepa por qué lleva este peso. En ese instante, todo pareció congelarse. Clara parpadeó. La incredulidad se dibujaba claramente en su rostro. ¿Lleva este peso? ¿Qué cargo me han dado? Federico se acercó, la mirada encajada en ella. Tú eres la heredera de un secreto que trasciende generaciones. Este no es solo un artefacto, es una señal, el sello de las verdades que nos rodean. Clara sintió que las palabras resonaban en su cabeza. Un secreto que ni siquiera había sospechado, algo que podía cambiarlo todo. «No, esto no puede ser real», gritó Ana, mientras caía de rodillas. Clara observó a su hijo,
Tomás, empapado en el horror de la revelación, el rostro descompuesto. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? Clara sintió cómo la desesperación la arrastraba hacia un abismo. Porque no es solo tu historia, Clara, es nuestra, la historia de las familias que se cruzaron, que compartieron un legado maldito. Federico tronó, y su mirada se volvió sombría. Todo pareció encajar en su mente, la mentira y la traición, un rompecabezas que nunca había deseado resolver. Y mientras la multitud vibraba con murmullos de conmoción, la mochila de Federico comenzó a emitir un sonido agudo, un pitido constante que rompía el aire tenso. ¿Qué está pasando? El horror se apoderó de Clara, y la visión de lo que estaba a punto de suceder. Sus sentidos se agudizaron. «¡Quítate de en medio! ¡Quítate de en medio!», gritaron algunos, mientras el pánico se desataba. Las personas comenzaron a correr, empujándose, tropezando, queriendo escapar. Clara estaba paralizada. «¿Qué vas a hacer, Federico?» «No». El pitido aceleró, y Clara sintió que el tiempo se estiraba, mientras la realidad se tornaba borrosa. La respuesta parecía asfixiarla, y en ese instante, cuando la tensión alcanzó su auge, el detonador brilló, y todo estalló en un destello iluminador. Una explosión que resuena entre la vida, el caos, los gritos, y justo antes de que Clara sintiera que todo se desmoronaba, un grito rompió el aire. Así, la historia de Clara, llena de secretos y traiciones, se disolvía en un nuevo misterio, el destino de todos pendiendo de un hilo. La plaza se convirtió en un caos. Clara sentía el pulso de su corazón en su garganta, mientras el pitido del detonador reverberaba en sus oídos. Las personas a su alrededor corrían, empujándose, mientras la adrenalina corría por sus venas. Ana, en un mar de confusión y miedo, se aferraba a Raúl, quien yacía en el suelo. Su rostro estaba pálido, recorriendo un camino de agonía que Clara nunca había querido ver. «¡Detente, Federico!», gritó Clara, dándose un paso adelante. Su voz temblaba, pero el pánico la impulsaba. «No tienes que hacerlo». Federico, con el dispositivo brillando entre sus manos, miraba a Clara como si estuviera en un trance. «No puedo permitir que sigan viviendo en esta mentira. La verdad debe salir a la luz, de una vez por todas. La verdad, pero ¿a qué costo?». La desesperación vibraba en la voz de Clara. Cada palabra resonaba con la urgencia del momento. Imágenes de su familia, de su vida, de los momentos felices que habían compartido, llenaban su mente. ¿En serio vas a arriesgarlo todo? Mira a tu hermano, mira a Raúl. Las miradas de todos se centraron en Raúl, que luchaba por mantener los ojos abiertos, mientras el terror inundaba la plaza. La multitud contenía la respiración, el aire tenso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido mientras el eco de sus palabras flotaba. Finalmente, Beatriz se acercó, su rostro angustiado. «Federico, hay otra manera, no más sacrificios. La familia debería ser un lugar de amor, no de destrucción», suplicó, con lágrimas en los ojos. En ese momento, como si el universo fuera testigo de sus palabras, algo empezó a cambiar en la expresión de Federico. La rabia y el trauma comenzaron a desvanecerse, pero aún había rencor. «No puedo permitir que destruyan todo lo que hemos construido. Sus secretos son una bomba de tiempo. Y tú no tienes que ser el detonador», gritó Clara, haciendo la mano que acariciaba el aire como si tratara de sostener todo. «Por favor, piénsalo. Tú tienes la oportunidad de terminar con esto sin más dolor». Mientras el pitido aumentaba de intensidad, Clara se acercó aún más a él. «Si haces esto, te convertirás en un monstruo. No permitas que el odio y la venganza sean tu legado. Eso no es lo que queremos. Eso no es lo que somos». Una luz de duda brilló en los ojos de Federico. Clara lo vio dudar. La lucha interna palpable. Un segundo que pareció una eternidad. La multitud mantuvo la enseñanza de su voz en su silencio. «Era ahora o nunca». «Cálmate, Federico», exclamó Ana, levantándose de su rodilla junto a Raúl. «No dejes que la ira hable por ti. Todos hemos sufrido, pero juntos podemos encontrar la paz». Clara sintió que el aire se llenaba otra vez de esperanza. Las palabras flotaron entre ellos como un hilo que los unía. Federico miró a Clara, a Beatriz, a Ana, y, finalmente, a Raúl, quien yacía allí, aferrándose a la vida.
Con un gesto tembloroso, Federico bajó la mochila. El pitido se desvanecía gradualmente, envolviendo a todos en una calma colectiva. ¿Qué van a hacer con esto?, cuestionó, abriendo la mochila para revelar imágenes y documentos. Cuando esto termine, dijo Clara con resolución, hablaremos. Todos juntos, con la verdad en la mano. Aprenderemos a vivir con las cicatrices, no a dejar que nos definan. El silencio se alzó, mientras el sol comenzaba a esconderse, iluminando la plaza con un brillo dorado. Las miradas de los presentes eran una mezcla de alivio y promesa. Y mientras los fragmentos de un pasado doloroso comenzaban a unirse, lo que antes era solo caos, ahora se iba transformando en una oportunidad. Y David, la voz de Tomás era un eco lejano en medio de aquella atmósfera. ¿Qué haremos con él? Lo encontraremos, declaró Clara, sintiendo que finalmente estaba tomando control. No importa lo que necesitemos para ello, haremos lo correcto. Las palabras resonaron, abriendo una puerta a otro capítulo. Clara, rodeada de su familia, supo en ese instante que la lucha por la verdad valdría la pena. Y así, mientras todos se reunían, con el peso de la verdad colgando en el aire, se hicieron promesas de trabajar juntos, de enfrentar lo desconocido y de encontrar la luz en cada rincón oscuro que les había sido ocultado. La historia de ellos, llena de secretos y traiciones, estaba ahora en sus manos. Y antes de que Clara pudiera pensar más en el futuro, alzó una mano. A partir de ahora, todo cambia. Este es su momento de desintoxicarse de las sombras. Así que escúchenme, amigos. Tengan presente, tienen que suscribirse ahora mismo. No permitan que este viaje termine aquí. Pulsa el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Haga eco de nuestra historia. Inunda la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre todo lo que hemos vivido. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fanáticos lo entienden. No dejen que se apague la llama de nuestra comunidad. Hagamos que esta historia siga viva.